Miguel, ¿cómo le va? Buen día. Ciro Seisas de Radio 2 de Rosario, lo saluda. Muy buenos días, Ciro. Una alegría estar tan temprano para mí, a mitad de mañana ya casi para ustedes. La verdad es que me pareció muy importante esta introducción que has hecho porque está marcando un poco las preocupaciones, ¿no es cierto?, que hay en los operadores económicos. Yo ayer lo decía desde vía Skype, ¿no es cierto?, ante un seminario de casi 250 asistentes de todas las áreas de todos los operadores del comercio exterior, ¿no es cierto?, junto al secretario de Comercio, Miguel Brown, que estaba in situ allí en el auditorio de la UAI, y ante Félix Peña, ¿no es cierto?, un poco el maestro del comercio exterior. Yo justamente desde acá decía esto: ¿cuál es la reacción, la primera reacción, después del shock, ¿no es cierto?, porque digámoslo claramente, acá se habla del trampocalipsis, o sea, porque claro, contra todas las encuestas y contra muchas otras cosas más, el triunfo de Trump ha dejado primero paralizado a la gente. Ayer ya hubo reacciones, ya hubo movimientos, y también a los mercados. De hecho, en la madrugada de ayer, cuando cierra después del resultado electoral las bolsas asiáticas, particularmente todas en baja. Luego, ¿qué ocurrió? Después de esa parálisis hay una primera toma de reacción, que es esto que algunos denominan, acá se denomina, y también a veces en Argentina, wait and see, o sea, esperemos y miremos. Porque claro, como suele decir Pichón Rivière, la salud mental se demuestra en la capacidad de adaptarse activamente a la realidad, y la realidad ha cambiado. El primer dato es asumir esta realidad, no la que queríamos que fuera, como podría decir alguno, o la que yo podría inventar, sino la que es. ¿Se entiende? Hola. Sí, claro. Claro. Entonces, que se entiende, en función... una cosa es la en función expresión de deseo y otra cosa es la realidad. Absolutamente. El primer tema, entonces, es que todas aquellas inversiones que estaban planteadas o en marcha se han paralizado. Se paró todo. Absolutamente. Todo el mundo está esperando a ver qué pasa. En México ha caído el peso. Primer tema, se para todo. ¿Qué va a ocurrir en este sentido? Yo por eso, paradójicamente, me titularon una columna de opinión hace 3, 4, 5 días, que yo decía: si gana Trump, olvídense de la lluvia de dólares. Y este es el primer efecto que ya se concreta. Es decir, acá hay una situación que Argentina tiene que mirar en función de los intereses argentinos muy claramente. Nosotros jugamos, digo nosotros como país, algunos alertamos del inconveniente. Yo en ese mismo artículo alerté del inconveniente que era que el presidente, el ministro Cabrera, la canciller Malcorra, etcétera, jugaran tan abiertamente para uno de los candidatos en algo que el propio presidente había criticado cuando le pasó a él. Es decir, cuando fue Tabaré, o cuando fue Mujica, o cuando iba Lula a ayudar a Scioli, se decía, esto es injerencia en asuntos internos. Bueno, acá debería haberse tomado ese criterio y no haberse jugado tan abiertamente. Claro, ahora lo que pasa es que acá era al revés, porque se jugaba todo el mundo por Hillary. Yo creo que el gobierno terminó imitando a otros. A eso digo. Entonces, si habíamos criticado aquello, ¿por qué hacemos lo mismo? Sí. Digo, bueno, entonces, esta situación genera ahora una necesidad de rebobinar, de recalcular, como yo ponía en un Twitter ayer cuando leí las declaraciones del presidente de la Nación, recalculando, decía, porque mandó primero a primera hora de la mañana, creo que 6, 7 de la mañana, ya estaba el comunicado de la Cancillería, luego el del propio presidente de la Nación, y a mitad de la tarde de aquí hubo un comunicado de la Embajada Argentina en Washington, un poco, lógicamente, planteando que esencialmente la preocupación que tenemos de que la agenda bilateral no sea detenida, o por lo menos haya un paréntesis lo más breve posible, y continuemos con esa agenda y, de ser posible, la profundicemos. Acá va a haber efectos directos sobre la economía argentina e indirectos.
y a mí a veces me preocupan más los indirectos que los directos. Los directos ya los dijimos, en algún momento públicamente, inclusive hablándolo en todos los medios, yo dije, señores, acá están en peligro las 20.000 toneladas de carne comprometidas para el año que viene, que implicaba un retorno interesante, ¿no es cierto?, al mercado estadounidense, de un sector que, recordemos, el sector frigorífico argentino perdió 150 frigoríficos en la última década. Sí. El otro, sí. Le quiero preguntar por esto justamente, antes que pasemos al próximo tema. Este proteccionismo de Donald Trump que fue pregonado en su campaña en la Casa Blanca, ¿usted cree que cuando asuma lo va a llevar adelante o lo va a condicionar esa silla? Es decir, ¿tenemos que temer porque Estados Unidos frene exportaciones de carne, por ejemplo? Tenemos que temer si nos atenemos a los dichos de campaña. Ajá. La pregunta es, ¿lo que se dijo para llegar nos sirve para gobernar? Y acá uno puede apoyarse en dos situaciones para condicionar esta situación. Por eso el famoso wait and see. Primero, los republicanos históricamente fueron más libre comercio que los demócratas. Claro. Y aquí el presidente va a tener, el presidente electo va a tener que arreglar con su propio partido que maneja las dos cámaras. No, en Estados Unidos diríamos, el control de los organismos y de las instituciones de los otros poderes es muy fuerte. Si bien Obama le deja a Trump una institución presidencial mucho más fortalecida. ¿Por qué? Porque Obama, como tenía el Parlamento en contra, debió manejarse con lo que para nosotros serían decretos de necesidad y urgencia, y aquí se llaman de otra manera. El Trump podría amenazar con que en caso de que tuviera un Congreso, por más que lo maneje su propio partido, pero fuera díscolo, recordemos que muchos líderes republicanos tomaron posición contra los dichos y las acciones y la gestión de la campaña de Trump. Yo pienso, sin embargo, que las primeras palabras y los primeros hechos y los primeros nombres que trascienden harían pensar que seguramente va a haber diferencias entre lo que se dijo y lo que se va a hacer. Fijémonos, si no, el ejemplo del vínculo con Hillary Clinton. La iba a meter presa. En su primer discurso, sin embargo, dice que el pueblo norteamericano, y él entre ellos, debe rendirle homenaje a Hillary Clinton y a la familia Clinton. Es por un poco la posición, el rol jugado en los Estados Unidos. Entonces, me parece que esto ya ahora comienza a darse. Fíjense los mercados cómo han reaccionado, primero parados y luego han ido hacia arriba, creo que vos lo decías en la introducción. ¿Por qué? Porque los nombres que empiezan a trascender son para generar algún grado de confianza. El hombre que va a ir a manejar el Tesoro es un ex Goldman Sachs, cuando acá se decía durante la campaña que la pelea era contra el establishment y Wall Street. Bueno, Goldman Sachs vuelve a manejar el Tesoro de los Estados Unidos, y esto no es un tema menor. Estos signos son los que empiezan a hacernos dudar de que tanto lo de la carne como lo de los limones de Tucumán, que también se iban a ver afectados, como el programa de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de los Estados Unidos abriendo una oficina en cada una de las provincias, ahí en Santa Fe también iban a abrir alguna, esperemos que eso se concrete, como lo anunciado curiosamente 24 horas atrás antes de las elecciones por el embajador de Estados Unidos en la Argentina, junto con un responsable muy importante del área de comercio actual de los Estados Unidos y las autoridades argentinas, de que va a ser revisado el sistema general de preferencias, lo que permitiría que la producción argentina entrara con más facilidad en este mercado estadounidense. Todos esos hechos integran la agenda junto con las inversiones posibles, la agenda bilateral entre Argentina y Estados Unidos. Lo que hay que intentar en este tiempo es reacomodar los vínculos rápidamente con quienes van a ser actores fundamentales a partir de enero, para tratar de que estas cosas no se paren y para intentar inclusive mejorar los efectos y los logros para una mejor relación con nuestros productores argentinos. Ahí está. Miguel, muchas gracias por la charla y por la claridad para explicarnos lo que nos puede pasar. Le mandamos un saludo.
Un gran Un abrazo, gusto. buenos días y siempre mi alegría de estar con los amigos de Rosario. Bueno, Chau. muchísimas gracias. Estábamos hablando con el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, fue subsecretario de Industria y Comercio, el señor Miguel Ponce. Estamos ahora en contacto con el politólogo y jurista Daniel Sobato. Él es experto en democracia.